Si constantemente te pasa que lees un libro y por más que intentas llenarlo con un montón de post-its, escribir notas al margen y aún así sientes que lo que lees se te olvida y no puedes sacar el máximo provecho de tus lecturas, subrayas y subrayas, pero sientes que nada de eso se te queda y tienes una lista enorme de lecturas pendientes que constantemente te hace sentir que vas atrasadísima, seguro ya sabes que leer de esa forma frustra y cansa, porque tienes esta sensación de que inviertes mucho tiempo y trabajo pero no ves resultados concretos y sientes que no estás avanzando. Porque quiero aclarar algo desde el inicio que seguro ya sabes. No es lo mismo leer por placer y solo por disfrutar que leer para hacer una licenciatura, para hacer una maestría, para hacer una tesis, para trabajar o incluso para escribir. Por eso seguro sabes que evidentemente no es lo mismo leer El infinito en un junco de Irene Vallejo, que es una historia fascinante sobre la historia del libro, pero que es más bien narrativa y de carácter divulgativo, que leer, por ejemplo, la fenomenología del espíritu de Hegel, que marcó la filosofía del siglo XIX, XX y probablemente hasta la actualidad, pero que intentar leer una página probablemente te lleve más de media hora. Leer por gusto es un enorme placer que creo que todos y todas deberíamos poder disfrutar. Pero leer como adulta, con responsabilidades, es otra cosa totalmente distinta. Así que después de haber estudiado una licenciatura en sociología y haberme titulado con el mejor promedio de mi generación, y ahora estar por terminar un proceso de maestría con un promedio de más de 9.5, te quiero compartir algunas cosas que a mí me sirvieron para aprender a leer por trabajo. Porque si algo me quedó muy claro a lo largo de estos más de 7 años de estudio, es que nadie te enseña a leer cuando leer ya no es un hobby. Y cuando leer es parte de tu trabajo intelectual, cuando lees para escribir, cuando lees para enseñar o cuando lees para producir algo, hacerlo mal sale muy caro. Así que en este video no quiero enseñarte a cómo leer más rápido o cómo subrayar más. Quiero darte mis mejores consejos para aprender a leer como alguien que se dedica tiempo completo a leer y a escribir. Y resumí todos estos conocimientos en un sistema de 3 pasos que es muy sencillo. Si te interesan estos temas en YouTube, seguramente ya has visto muchos videos que te recomiendan cosas como usar técnica Pomodoro, cómo leer en diagonal para leer más. Seguramente si te interesa leer, sigues canales de BookTube que te dicen que leyeron 15 libros al mes, pues en este video no vas a encontrar eso necesariamente. Te voy a enseñar más bien cómo sacarle el mayor provecho al tiempo que efectivamente ya dedicas a leer. Si tú estás viendo este video y estudiaste algo de ciencias sociales y humanidades, seguramente tomaste esa decisión igual que yo, porque te encantaba leer, pero en cuanto entraste a la carrera, te diste cuenta de que leer por hobby y leer por obligación son cosas totalmente diferentes, así que vamos a empezar con este video. El primer paso y el más importante es definir el para qué. ¿Para qué vas a leer un libro? Porque uno de los primeros errores que comienzas a cometer cuando estás empezando a leer por trabajo o por obligación es pensar que todas las lecturas son igual de importantes o igual de útiles para cualquier objetivo. Como te decía, no va a ser lo mismo que leas este libro de Nexus, que es una historia de la información, porque quieres conocer más a nivel general, una historia de la información desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial, que, por ejemplo, leer un texto académico acerca de la Guerra Civil Española, que probablemente va a ser mucho más específico y mucho más detallado. O de nuevo, intentar rescatar algunos conceptos de la fenomenología del espíritu, que probablemente va a ser mucho más complejo. Y no es que ninguna de estas lecturas sea por sí misma más importante, pero sí tienes que aprender a jerarquizar estos diferentes tipos de lectura para poder definir qué quieres lograr al adentrarte a esos libros. Tampoco es lo mismo leer algo para ir a comentarlo en tu clase o leer algo que luego quieres utilizar en tu tesis o en un artículo de investigación, por ejemplo. Si te sirve, yo jerarquizo mis lecturas esencialmente en 3 niveles. Lecturas que me sirven para ir contextualizando un tema y que generalmente son sencillas y muy amplias. Por ejemplo, este libro que te decía de Nexus.
Este es un libro que por la forma en que está escrita y por el tipo de información que quieres rescatar de él, probablemente no te va a costar trabajo leerlo, probablemente va a ser incluso entretenido. En segundo lugar, tengo lecturas que me llevan a pensar y a reflexionar. Estas suelen ser mucho más teóricas, filosóficas, por ejemplo, la fenomenología del espíritu, y lecturas más bien de teoría sociológica, por ejemplo, como la división social del trabajo o el sentido social del gusto. Todas estas son lecturas que van a ser mucho más densas teóricamente y que te van a servir a pensar, pero que probablemente tienes que elegir momentos muy específicos del día para poder hacerlas. Un momento del día en el que estés tranquila, sin tu celular cerca, que tengas un diccionario o que tengas internet para poder consultar alguna duda. Definitivamente no son, por ejemplo, lecturas de transporte público. Y el tercer tipo de lectura que te comento es la lectura para escribir. Son libros que tú quieres citar en tus trabajos y en los cuales vas a buscar información muy concreta. Por ejemplo, un libro sobre la Guerra Civil Española, que es pues en un formato muy académico, que tiene diferentes artículos de historiadores e historiadoras muy reconocidos, que tú sabes que vas a encontrar citas, vas a encontrar referencias. Este tipo de libros puede ser también incluso un poco entretenido, pero con estos tienes que ser muy cuidadosa al momento de ir seleccionando que vas extrayendo como materia prima para tus trabajos. Ir jerarquizando de esta forma mis lecturas lo que me permite es ir decidiendo cuánta energía mental voy a utilizar, en qué momento del día quiero hacer esas lecturas para aprovecharlas mejor y no agotarme leyendo como si todo fuera igual de crucial. El segundo elemento de este sistema es que leer no es solo consumir información, es producir conocimiento mientras estás leyendo. Muchas veces crees que el trabajo académico se divide entre leer y escribir, y probablemente no sea para nada así. Lo que yo he experimentado es que más bien es como un mix entre ambas cosas todo el tiempo. Por eso yo nunca leo si no tengo enfrente algún lugar en el que pueda anotar mis ideas que van surgiendo mientras leo. Puede ser una libreta en la que vas anotando las ideas que se te vienen a la cabeza, puede ser una plantilla de Notion que tienes para tener ideas y recopilarlas, puede ser una hoja suelta que luego pasas en limpio, las notas de tu celular. Lo importante es tener una lectura activa y darle a tu cerebro esta señal de que al momento de ir leyendo tiene que ir también construyendo conocimiento. Puedes ir anotando conceptos que te parezcan interesantes, puedes ir uniéndolo con otras lecturas, puedes ir incluso conectando autores. Y eso hace que la lectura sea un proceso activo y no solo pasivo. Y creo que al momento de escribir tu tesis, tu artículo, tu trabajo, lo que sea, vas a poder usar mejor esas ideas que leíste en vez de, por ejemplo, si solo las subrayas y solo le pusiste un post-it para recordar que había algo interesante. Porque muchas veces a mí me pasa que si voy a un post-it que puse en algún libro y lo vuelvo a leer, puedo volver a leer la cita que está en el libro, pero muchas veces no puedes recrear la idea que se te ocurrió mientras leías esta cita. Entonces, yo te recomiendo que tengas siempre una libreta a la mano. Puede ser incluso de estas libretas que son muy chiquitas y que son del tamaño de tu mano, en las que puedas ir anotando ideas rápidas que se te ocurren durante el día o mientras estás leyendo, para tener como una materia prima cuando quieras ponerte a escribir. Y si te das cuenta, este consejo no es que subrayes más o que copies literalmente todas las citas que encuentras y se te hacen interesantes. Es que le enseñes a tu cerebro a leer activamente y a generar ideas que después te sirvan en tu proceso de escritura. Siempre creo que es muy lindo ver un libro como un elemento del cual puedes sacar materias primas para tú después producir algo. No es lo mismo, por ejemplo, contemplar un árbol y no hacer nada con ese árbol, que también es un ejercicio válido y legítimo, que querer, por ejemplo, contemplar el árbol y luego tener materias primas de ese árbol para producir otra cosa. Creo que el hecho de que tú tengas una lectura activa y consigas sacar estas notas, estas ideas, estas conexiones entre autores, entre conceptos, va a ser un gran plus para tu formación académica y tu producción académica. Pero incluso si solo te quedas en este segundo paso, probablemente sigas perdiendo el tiempo.
El tercer paso es el que realmente hace que todo tenga sentido. Y es que leer sin archivo es tener que leer 2 veces. Porque mira, una vez que tú subrayas este libro y tiene poco tiempo que lo leíste, probablemente puedas recordar más o menos en dónde estaba un tema o una cita que te había parecido interesante. Yo terminé de leer este libro la semana pasada y todavía recuerdo bastante bien todo lo que venía en su interior. Pero ¿qué pasa cuando ya pasó un año o dos de que yo leí este libro? El contenido que tiene probablemente no deja de ser útil, pero yo sí comienzo a olvidar todos los detalles de todo lo que venía escrito en este libro. Así que lo que quieres hacer es crearte un segundo cerebro, un archivo para poder almacenar toda esta información. Muchas veces lo que yo hago y realmente sigo intentando implementar como hábito es darme un tiempo a la semana o de preferencia al día para pasar las citas más importantes a un archivo digital que pueda consultar en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Así cada vez que quiero escribir un ensayo, un capítulo de mi tesis o algún producto académico, no empiezo de cero. Y esto es algo que transforma tus lecturas en algo que puedes reutilizar y a lo que puedes volver cada vez que quieras recopilar información sin tener que necesariamente volver a releer el libro. Porque leer como alguien que se dedica a escribir implica construir una memoria externa y no confiarle todo a tu cerebro. Aquí es el punto en que la lectura deja de ser solo un consumo y se vuelve una producción intelectual. Lo que yo hago para tener un documento en donde vaciar todas estas citas y cuando las necesito buscarlas por temas o por autores, es tener un documento en Notion que si quieres en otro video te puedo enseñar a hacer a detalle para que tú también puedas ir vaciando todas las citas de tus lecturas en un documento que puedas consultar en cualquier dispositivo y en cualquier momento. Otra opción que yo hice durante la tesis de licenciatura fue hacer muchas fichas de trabajo y ordenarlas por temática. Yo sigo haciendo esto con algunos temas que me parecen especialmente relevantes, pero la dificultad y el obstáculo de estas fichas de trabajo es que no las puedes consultar en cualquier lugar. Es decir, si estás de viaje y se te ocurre una idea o quieres anotar algo y no llevas como todas tus fichas de trabajo, es muy complicado. Lo que te da de beneficio hacer un archivo en Notion es que lo puedes descargar en tu celular, lo puedes tener en tu computadora y lo puedes consultar en cualquier momento. Yo estoy todavía un poco debatiéndome entre lo analógico y lo digital. Definitivamente creo que hacer fichas de trabajo es un gran plus que todo estudiante debería aprender a hacer, pero tampoco niego la tecnología y lo que ésta nos permite. Así que entonces el sistema completo es este. 1. Defines para qué vas a leer y jerarquizas las lecturas dependiendo de tus objetivos. 2. Leer produciendo ideas y no solo subrayando o copiando citas textuales. Y 3. Convertir estas lecturas en un archivo que puedes volver a usar constantemente. Como te das cuenta, este sistema no es para leer más libros, sino para que el tiempo que ya dedicas a leer tenga más impacto en tu producción académica. Así que ya sabes, si lees mucho y de todas formas sientes que no avanzas, probablemente no necesitas más tiempo o trabajar más, sino desperdiciar menos energía. Y ya sabes que si te interesa seguir aprendiendo sobre cómo leer, cómo escribir, mis mejores consejos para este tipo de actividades que ahora se han vuelto en mi vida, puedes seguirme porque en este canal me interesa hablar de estudio, de lectura, de vida intelectual, de producción académica, pero siendo más inteligentes y sin agotarnos tanto. Déjame en los comentarios cuáles son tus mejores consejos porque creo que en comunidad podemos crecer mucho más y yo sé que a mí me falta muchísimo por aprender para realmente sentir que sé mucho en estos ámbitos. Solo me gusta compartir el conocimiento que he adquirido a lo largo de mis años de estudio. Si tienes alguna idea de lo que te gustaría ver en el siguiente video, si quieres que te enseñe a hacer este documento en Notion que te digo, si quieres déjamelo en los comentarios y bueno, yo soy muy feliz de leerlos siempre y nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar aquí.